La lección que comenzaremos a estudiar esta semana, en este día domingo, es una lección crucial, porque hoy vamos a hablar sobre uno de los eventos que han determinado la historia de la humanidad. Hablaremos sobre el juicio de Jesús ante Pilato, porque ya lo vimos ante el Sanedrín, pero también sobre su crucifixión. Y vamos a aprender muchas lecciones acá, pero más que aprender lecciones, nos vamos a dar cuenta de cuánto nos ama Dios y cuánto cuesta nuestra salvación. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Salvador. Querido Padre, venimos ante tu presencia reconociendo que lo que vamos a estudiar esta semana sobrepasa nuestro entendimiento y es terreno sagrado, y queremos abordar este estudio con humildad, pidiendo sabiduría para que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones. Lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para esta semana, pastor, vamos a encontrar con algo que la lección define como ironías que Marcos está presentando a fin de que podamos comprender que en medio de todas estas circunstancias, estos contrastes que vemos, nos revelan, por un lado, quién es Jesús, por otro lado, que las personas que están obrando ni siquiera se dan cuenta a veces de lo que están haciendo, para su propio prejuicio no se dan cuenta, y quizás aunque tengan ciertas percepciones no terminan de comprender qué es lo que está sucediendo. Así que hoy vamos a hablar sobre el tema que es una pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y ya vamos a ir ahora con Pilato. Vamos a ir al relato y vamos a leer algunos pasajes. De hecho, vamos a tener dos momentos de este estudio. Y en Marcos 15, el primer bloque que vamos a estudiar va del verso 1 hasta el verso 5. Me interesa, pastor, este pasaje, verso 2. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Me detengo aquí, pastor, porque ya pasamos de la escena ante el Sanedrín. Ahora finalmente llevan al Señor Jesús ante Pilato. Pero no se nos dice exactamente qué acusación llevaban los líderes judíos. Por las palabras de Pilato podríamos inferir cuáles son, pero no se parecen a las acusaciones que ellos mismos formularon en el propio Sanedrín, que eran de blasfemia. ¿Qué es lo que está en juego aquí? ¿Por qué esta escena es tan importante ahora para nosotros? Bueno, tenemos aquí, ya nos adentramos más en la historia de el juicio que le hicieron a Jesús, y nosotros podríamos pensar que Jesús está ante Pilato. De hecho, muchas veces lo hemos dicho, Jesús ante Pilato. Pero yo creo que si nosotros vemos más allá, debemos pensar que es Pilato que está ante Jesús. Sí. Porque Pilato solo es otro nombre que se suma a la lista de nombres que piensan ellos que a través de su poder y de su influencia tienen el control sobre la vida de Jesús. Pero más bien Jesús es el que tiene el control de todas las cosas y la vida de ellos está delante de Él. Entonces, es bien importante que consideremos eso, porque aquí la lección de hecho hablará y ha mencionado ya desde la introducción acerca de las ironías, donde nosotros sabemos que una ironía es que se hace algo y tal vez tiene el efecto opuesto o contrario. O sea, son dos cosas que contrastan. Por un lado está Pilato, que es el rey, y por otro lado está Jesús, y ya vamos a ver una serie de cosas aquí. Pero comencemos entonces con el texto, después de haber mencionado que Pilato en realidad es el que está ante Jesús, y un día así será, porque Jesús lo ve con una mirada profética y le dice: todos ustedes un día estarán frente a mí y se van a dar cuenta de que en verdad lo que yo dije que era, ese soy. Pero vayamos de regreso al texto. Dice: muy de mañana, muy de mañana. Probablemente cuando Judas llevó a esa turba a apresar a Jesús, era la medianoche, tal vez pasada la medianoche, y entonces la primera comparecencia de Jesús ante el concilio o el Sanedrín judío tomó parte en la madrugada, ya era viernes,
tomó parte en la madrugada, probablemente desde de la 1 a las 3 de la mañana. Y el asunto es que ellos, ya repasamos un poco la semana pasada los cargos que ellos habían hecho contra Jesús, pero ahora ellos, en realidad, algo no dije la semana pasada, que en realidad este juicio contra Jesús fue realmente un juicio totalmente oscuro, fue en contra incluso de sus leyes. Ilegal. Ilegal. Yo estaba leyendo que según un jurista que analizó las leyes mismas que tenía el Sanedrín, ellos violaron 9 leyes en este juicio contra Jesús. De hecho, eso que se habían reunido en la noche, eso no era correcto. Y también, después de haber dado la sentencia, ellos tenían 24 horas, porque en esas 24 horas, o sea, para ejecutar esa sentencia, en esas 24 horas, se podían añadir nuevas evidencias, ya sea en contra o a favor, claro, de la persona que estaba siendo juzgado. Pero entonces ellos mismos no obedecieron su ley. Y al llevar a Jesús a Pilato, no digo ante Pilato porque ya les dije que es Pilato, claro, que está ante Jesús, pero al llevar a Jesús a Pilato, ellos no querían un juicio, ya ellos tenían el veredicto. Ellos querían a Pilato nada más como un ejecutador de lo que ellos ya tenían en mente. Entonces el juicio tenía que ser temprano, porque de hecho también estudiando esto me di cuenta que como a media mañana ya los gobernantes pues dedicaban esas horas como al ocio. Entonces ellos hacían su trabajo, por decir, vamos a hacer temprano el trabajo y después ya nos quedamos en otras cosas. Así eran los gobernantes en aquella época, ¿verdad? Pero aquí tenemos, entonces, ¿cuál es el cargo contra Jesús? Usted lo decía, bueno, ahí no aparece, sin embargo, Lucas lo registra. Vamos al libro de Lucas, capítulo número 23, y vamos a leer los primeros 2 versículos. En el capítulo 23 de Lucas, los versículos 1 y 2, nos da ahí una visión clara que Lucas sí registró cuáles eran los cargos que ellos pusieron contra Jesús a Pilato. Muy bien, dice así: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Muy bien, notemos que está bien claro, Jesús fue acusado de sedición, que ya era algo que los romanos realmente, en cuestiones de su ley, de hecho, aquí no tenemos el relato completo, bueno, hablando en Marcos, pero recordemos que Pilato hubo un momento que envió a Jesús a Herodes. Sí. ¿Quién Herodes? Aquel Herodes, otra figura infame, otro nombre que se une a esta triste lista de aquellos que se atrevieron a abusar de sus derechos, sus privilegios, su influencia, su poder, para, aunque ellos no hubieran creído quién era Jesús, pero desde sus propias leyes y desde su propio punto de vista, ellos están siendo injustos, porque no están ni obedeciendo sus propias leyes. Sí. Y lo dirán cada uno de ellos. Pero bueno, el asunto es que en un momento Pilato envía a Jesús a Herodes para querer bajar un poco. Este Herodes era Herodes Antipas, no Herodes el Grande, era uno de los hijos que fueron famosos por su construcción. De hecho, son los Herodes que habían construido el templo de Jerusalén, otras ciudades en Jerusalén también, otras ciudades ahí para el pueblo de Israel, pero este era el Herodes que había matado al final a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista lo había denunciado de que el matrimonio que tenía ahora no era legal. Bueno, pero entonces Pilato de alguna manera él se dio cuenta, quiso liberar a Jesús, porque él se dio cuenta que dice, miren qué interesante, a veces las personas hacen algo y lo hacen tan natural, pero otros ven, y en este caso Pilato entendió que por envidia ellos habían llevado a Jesús
¿Y quién era Pilato? Bueno, Pilato, en realidad, según Filón, uno de los contemporáneos de Jesús y de Pilato, él dice que era de un carácter inflexible, que también Pilato pues era alguien que no tenía misericordia, y obstinado. Ese era Pilato. De hecho, esas características habían hecho que Pilato ya se hubiera metido en problemas con los judíos en otro momento. O sea, hay otros relatos por ahí, pero que no podemos ir por el tiempo. Y entonces Pilato no quería hoy, frente a la Pascua que estaban los judíos, él no quería tener más problemas y es probable que esto hizo que se diera ante la presión de la multitud. Pero ahí está la pregunta. La pregunta que tenemos es, ¿eres tú el rey de los judíos? Y me llama la atención de la respuesta de Jesús. Le dice, tú lo dices, o sea, tú estás diciendo. Ahí no afirma ni niega. Y Jesús no afirma porque no es un rey así como ellos piensan que es un rey terrenal, pero tampoco lo niega porque Él es el rey. Y por eso yo dije Pilato ante Jesús, porque finalmente Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la autoridad suprema del universo y de la tierra. Y me llama la atención, pastor, yendo en este relato, cómo ahora, sabiendo Pilato que por envidia, eso lo dice en el verso 9, verso 10, quiero decir, de Marcos 15, que por envidia lo habían llevado, Pilato hace una movida, puedo decir aquí, como para, igual que enviándole a Jesús a Herodes, tratar de desligarse un poco de su responsabilidad, porque dice el verso 8, y viniendo la multitud comenzó a pedirle que hiciese como siempre les había dicho, y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Y nos referimos a una tradición en la que se soltaba a un preso, y ahí la gente hace algo impresionante. Verso 11, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. El relato sigue, y usted nos va a ayudar a comprender este relato, pastor, pero qué tremenda escena. Incitaron a la multitud para que le pidieran a Barrabás, quien ya tenía cargos serios contra él y que estaba probado que era un criminal. ¿Qué vemos acá respecto al peligro que corremos cuando rechazamos a Jesús, como lo hicieron los principales líderes y cuando nos dejamos llevar por la voz de la multitud? Bueno, Pilato, queriendo él salir de la situación, se mete en más problemas porque ahora tiene el veredicto del pueblo. ¿Y quién era Barrabás? Y aquí vemos otra ironía bien interesante, porque el nombre Barrabás significa hijo del Padre, hijo del Padre. Recuerden que Jesús se había denominado a sí mismo como el Hijo de Dios, y era el Hijo de Dios, bueno, la voz del cielo. Entonces aquí tenemos a dos hijos. Por un lado está Barrabás, quien no era un carácter sagrado, un carácter de una persona honesta. Barrabás era un asesino, se cree que pertenecía al grupo que se llamaban los Sicari, ahí en ese tiempo, y eran aquellos, probablemente el grupo de los celotes también, que eran aquellos que estaban metidos en revuelta y que podían asesinar aún a gobernantes según ellos vieran necesario. Así que Barrabás no era una buena persona, pero por un lado tenemos una multitud de personas, una turba que está diciendo, sí, suéltenos a Barrabás, y probablemente los líderes judíos se aprovecharon de que había personas, porque recuerden que Barrabás era un tipo de Mesías, él sí cumplía, y todas estas son las ironías, son los contrastes. Barrabás sí cumplía con el tipo de Mesías que los judíos hubieran deseado, que era alguien que viniera, hiciera una revuelta contra todos los poderes terrenales, y entonces pusiera en su lugar a todos, y la nación judía se iba a establecer como el reino de Dios en esta tierra. Entonces no era fácil, no era muy difícil, más bien, no era difícil encontrar personas que tuvieran ese sentimiento y les dijeron, mire,
votemos en este momento, queremos un Mesías, queremos a alguien, y quien ha demostrado que es y lo han juzgado injustamente es Barrabás. Este otro no. Entonces en realidad uno dice, bueno, ¿cómo la gente pudo escoger a Barrabás? Pero es que Barrabás estaba cumpliendo con las expectativas que tenían ellos, porque de hecho Marcos registra porque él estaba preso por homicidio, dice, en una revuelta, o sea, era un asesino, pero finalmente Barrabás no podía ser el Mesías que el pueblo de Israel necesitaba. Y algo que me llama la atención en todo esto, bueno, incluso ante la pregunta que Pilato le hace a Jesús, es el porte sereno de Jesús. En estos contrastes, Jesús es el que actúa en realidad como un rey. Amén. Por eso es que yo dije Pilato ante Jesús, porque su porte, sus palabras, su dignidad, su apariencia, a pesar de estar golpeado, a pesar de haber sido ultrajado físicamente, él se comporta como un rey, al contrario de toda la multitud y todas las personas que estaban ahí. Así que las personas tuvieron que hacer una elección entre dos hijos, entre el Hijo del Padre y el Hijo de Dios. Y tristemente ellos eligieron a alguien que no merecía ser elegido. Y es la misma elección que nosotros tenemos que hacer ahora entre el amor y el odio, entre Jesús o Barrabás, entre el hombre de guerra, el Mesías falso, o Jesús, el príncipe de paz, el Mesías verdadero. Creo que a cada uno de nosotros también nos toca hacer esta decisión, y recordemos que en un sentido, por las falsas expectativas expectativas equivocadas que los líderes judíos tenían acerca de quién era el Mesías, no fue difícil entonces hacer esa elección por Barrabás. Cabe que nosotros nos preguntemos ahora, ¿qué conceptos o qué deseos tengo yo que me harían más fácil elegir a otra cosa o a otra persona en lugar de Jesús hoy? Bueno, creo que es una pregunta que cada uno debería responder. Y de hecho tenemos que responderla porque debido a esas expectativas que a veces no son las que deberían ser, terminamos presionados por la multitud, tal como sucede ahí al final. Pastor, en realidad con esto me gustaría que orara por nosotros, porque humanamente hablando no tenemos forma de escudarnos nosotros mismos de estas ideas, de estas expectativas que nos hacen elegir en contra de Dios. Estamos manchados por el egoísmo, pero ore por nosotros para que el Señor nos ayude a mirar con los ojos espirituales toda nuestra vida y ver que siempre el plan de Dios va a ser lo mejor para nosotros. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tenemos esta tremenda lección donde nos damos cuenta, Señor, que cuando elegimos a otra cosa o a otra persona en lugar tuyo, quebrantamos aún nuestras propias leyes, nuestra propia ética, pero más que todo, nosotros violamos nuestra conciencia y quedamos expuestos a nuestras propias falacias. Señor, en este momento pedimos que nos ayudes para elegir a Jesús, para elegir el amor, para elegir la bondad. Te pido, Señor, que cuando estemos en momentos de decisión, podamos siempre seguir el camino de la justicia, no importa el costo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.